pero me dejó unas enseñanzas tan grandes. Se puede enfrentar al mundo, al mundo. Mi papá me enseñó que ser social, que ser Ahora lo dijo de humana, acá, que sí, eso es ser bueno. sensible ante la diferencia. Me lo enseñó, pero fue con la práctica. Yo creo que en las noches cuando yo no puedo dormir si no leo, y si no como algo que tenga en la mesita de noche. Entonces en ese momento digo, esto era lo que hacía mi papá. Mi papá antes de acostarse leía, pero además tenía en la mesita de noche pistacho, tenía aceitunas, tenía queso, tenía galletitas y eso me remonta un poquito como la época de mi papá. A ver, yo nunca puedo dejar pasar un día sin leerme un libro. Y yo sentía que nosotros somos 9 hermanos y yo sentía que mi papá tenía como mucho dinero, de cuando era muy joven, pero era porque mi papá todos los días se presentaba con libros nuevos. Era como una tradición lavarse las manos, leer el libro y después comentar entre todos el libro. Eso me pareció divino. El hábito de la lectura yo creo que fue el mejor regalo que él me ha podido dejar a mí. Mis hijas son voraces con los libros. Aprendí mucho de él. El hábito de la lectura. Yo creo que el mejor legado, él me dejó 2 legados. Primero la magia, era mágico, eran los 24 de diciembre, eran como mágicos, como que todo se podía, y el hábito de la lectura. De mi papá también heredé el afán de coleccionar. Soy una coleccionista, colecciono bastones, colecciono pipas, las colecciono montones, colecciono caballos. O sea, yo soy coleccionista. No, yo pienso que en absolutamente todo. El hábito, tú te sientas con una persona que ha leído y que se ha leído un libro y que ha extraído de ese libro las cosas más importantes. Yo creo que la conversación es una conversación ágil, es una conversación interesante, inteligente. Eh, yo creo que el mejor legado, él me dejó 2 legados. Primero la magia, era mágico, eran los 24 de diciembre, eran como mágicos, como que todo se podía, y el hábito de la lectura. Y el sábado todos sus hijos estaban alrededor de él. Y pasaba un La verdad es que yo señor no sé si aquí él me parezco a vendiendo, los nunca flores, se me a los olvidará, cerdo. Ahora que yo estoy metida en la política, sé que el señor era de Ponedera, el señor Arturo. Y él le decía, viejo, ¿cuánto llevas ahí? Era una palangana, venía con la palangana y con un peso como el peso de ellos. Y me acuerdo que le decía a la persona que nos ayudaba, bueno, hagan como cerdos, chicharrones para todo el mundo y Arturo se queda aquí conmigo. Pero ¿quiénes atendíamos a Arturo? Sus hijas. Con una bandeja, como la misma bandeja que le llevábamos a mi papá, la misma bandeja que le llevábamos a Arturo. Y yo creo que eso, sin mi papá decírmelo, yo entendí que todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos somos iguales. Bueno, entre otras cosas, yo toco guitarra y Arturo me pedía canciones también. Y bueno, no, yo creo que esa sensibilidad social la aprendí de él. Indudablemente, indudablemente, indudablemente. En mi casa había un solo televisor. O había 2 o 3 radios. Pero un día llegaba el padre Víctor Tamayo y hacíamos recorridas con él y con mi papá, y de pronto un día no teníamos televisor porque mi papá regaló el televisor a tal iglesia. Nunca se me olvidará que teníamos un crucifijo grandísimo, creo que era español, y mi papá se lo regaló al padre Víctor Tamayo para una iglesia del padre Víctor Tamayo. Era un poquito como Robin Hood, a la antigua y a la moderna. Yo creo que mi papá fue muy dador, era muy dadivoso, era una persona que se daba. Yo creo que la mejor forma de honrar a mi papá es tener principios, tener valores, hacer las cosas bien hechas. Eso para mí es, creo que la palabra de él era, Joseguillo, la palabra que decía la cumplía. Ay, le diría que gracias.
Le diría que muchísimas gracias por hacerme sensible, por hacerme llorona, por, por, por hacerme la mejor lectora, por hacer momentos mágicos. Le daría un abrazo muy grande. Entre otras cosas porque en la casa de nosotros nunca había diferencia entre los hombres y las mujeres. Eso nunca se existió en mi casa, al contrario, cuidado, tocan a las niñitas, los niñitos y las niñitas, o los hombres y las mujeres. Pero si hay algo que yo aprendí era que todo el mundo era igual. Bueno, yo ahí sí cambié, porque mi mamá siempre decía lo que diga su papá. Yo dije, no, yo con mis hijas no. Con mis hijas lo que yo quiera y lo que yo opine, y no tenía que estar pidiéndole permiso al papá de mis hijas para darle permiso para salir. Lo que yo quería, lo que a mí me parecía, lo hacía. Pero sí me recuerdo montones que mis hijas crecieron con libros, crecieron en librerías, crecieron leyendo. Ay, que sean papás presentes, que sean super papás, que den lo mejor, que le den el mejor ejemplo. Yo creo que la mejor educación es con el ejemplo.